Resulta que quería iniciar, ¿verdad? Comentándoles un poco cómo funciona o cómo ha estado esto de la situación actual de la salud mental. Si bien sabemos, la salud física es algo que prima, ¿verdad? Cuando hablamos de salud, la salud mental es muy importante y la vemos asociada también a diferentes enfermedades físicas. Pero no se le ha dado en el contexto internacional este peso tan importante que contiene, ¿verdad? Una enfermedad mental. Prácticamente se delegan a segundas oportunidades, ¿verdad? De abordaje. Siempre se prima todo lo que es la salud física, ¿verdad? Y tiene pues una razón de ser, pero también pienso que es muy importante y se hacen muchos esfuerzos actualmente para tratar de abordar todo lo que es el tema de salud mental. Ha tenido un poco más de auge, ¿verdad? Con esto que vivimos a nivel mundial como la pandemia y bueno, por toda la repercusión que se dio. Pero pienso que también es un trabajo importante que nosotros como profesionales en salud mental tenemos que hacer el día a día. Esta es una pequeña reseña de algunos datos que a veces ya nos llaman la atención y entonces podemos ver acá cómo en el 2019 una de cada 8 personas en el mundo, esto es un montón de personas, ¿verdad? 970 millones de personas padecían un trastorno mental. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no lo vemos tan tangible? Porque resulta ser que si a nosotros nos duele o tenemos una enfermedad física, entonces podemos decirlo abiertamente y no va a tener ninguna repercusión. Entonces, si nosotros nos fracturamos una pierna, vamos a andar con un yeso, vamos a utilizar unas muletas y todo el mundo nos va a decir, ay, ¿qué le pasó? Mira, estás bien, pero no es igual cuando hablamos de un trastorno mental, por ejemplo, la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. Entonces, es una enfermedad que no necesariamente vamos a ir publicando el día a día en nuestro contexto. Por eso es que no visualizamos tantas personas con enfermedades mentales cerca de nosotros, a pesar de que sí las hay. Los más comunes en este momento son la ansiedad y los trastornos depresivos. Y entonces vean que además, ¿verdad? Después del 2020, posterior a la pandemia y a raíz de todos los efectos del COVID-19, esto se incrementó. Entonces ahora sí podemos hablar con soltura de lo que es la depresión y la ansiedad a raíz de todo lo que vivimos por COVID. Pero antes también se manejaba como algunos diagnósticos tabús por ser de enfermedad mental. Si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos muchos abordajes y la salud no solo se ha enfocado desde la parte física, sino también desde la parte mental y se realizan esfuerzos en la prevención y el abordaje. No todas las personas con un trastorno mental tienen un acceso efectivo a la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente es un profesional en salud mental quien los va a abordar. En ocasiones lo que pueden contar es con profesionales en salud, médicos generales, no necesariamente especialistas en salud mental, que van a tratar de apalear también la necesidad de las personas. Entonces, con muy buena intención, se abordan desde esta especialidad, pero no pasan a todo el abordaje que podría brindárseles o que desearíamos que se les brinden a las personas. Esto trae algunas repercusiones, como entre ellas, ¿verdad?, el desconocimiento de las enfermedades mentales, aun cuando la persona la padezca. Y bueno, lo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Las personas con enfermedades mentales o trastornos mentales, pues empiezan a sufrir todo lo que es el estigma, la discriminación y en muchas ocasiones y lamentablemente la violación de sus derechos como seres humanos. Les comentaba, ¿verdad? Acá en Costa Rica nosotros tenemos un modelo de salud que está basado en la universalidad y la solidaridad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ahora Eva cuando me presentaba mencionaba que yo trabajo para la Caja Costarricense de Seguro Social, de igual manera como docente, ¿verdad? Entonces, resulta que esta institución autónoma es una institución que se funda hace unos 80 años más o menos, y entonces viene a abordar todo lo que son las necesidades en salud a nivel nacional. Hablaba de universalidad porque entonces cualquier persona en el territorio a lo largo y ancho de Costa Rica puede tener acceso a la salud. Tiene se financia, ¿verdad? De manera tripartita, lo que quiere decir entonces que
los que aportamos para ellos somos los trabajadores, los funcionarios, los patronos y el Estado. Entonces, esto hace que las personas, es un modelo de salud que creo que también funciona similar en España, solo que en España creo que es por sectores. Aquí es a nivel nacional, somos un país muy pequeñito, entonces a pesar de que tenemos diferentes hospitales a lo largo y ancho del país y diferentes centros de salud, nosotros contamos con centros especializados a nivel nacional que no podrían hacer en otros países porque, ¿verdad? La geografía no se los permite por la extensión. Costa Rica somos muy pequeños. Entonces contamos con diferentes servicios y centros especializados. Acá en Costa Rica tenemos, aparte de este modelo de salud, que nos cubre a todos como costarricenses, ¿verdad? No solo la salud física, sino que tiene también algunas ventajas, digamos, ¿verdad? Como alguna parte de seguridad social que en otros países está separada. Entonces, si no mal recuerdo, en España, ¿verdad? Ellos tienen el seguro de salud y el seguro o la seguridad social. Acá en Costa Rica es un conjunto y entonces se abordan todo esto, lo que hace es que de una u otra forma el Estado, ¿verdad?, sea muy paternalista y trate de cubrir todas las necesidades en lo que es salud y bienestar de nosotros, con los recursos que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, bueno, aparte de esto, ¿verdad?, que quería presentarles el modelo de salud nuestro, en nuestra legislatura tenemos un artículo en la Constitución Política que habla de que toda vida humana es inviolable. Entonces, esto lo que quiere decir es que la salud, o de aquí partimos nosotros los costarricenses para decir que la salud es un derecho. Todos los costarricenses contamos con el derecho a la salud y el acceso entonces a este modelo de salud que bueno, que hace muchos años se fundó y que ha tenido algunos reajustes o algunas propuestas diferentes tratando de abarcar, ¿verdad?, las necesidades conforme han ido cambiando. Pero entonces, además de este derecho a la salud que nosotros tenemos, ¿verdad?, que la vida humana es inviolable, perdón, y además este sistema de salud que nosotros tenemos, como la Caja Costarricense de Seguro Social, nuestro Código Penal, en su artículo 42, lo que nos dice es esto. No, no, eso no es lo que nos dice, pero bueno, el artículo 42 lo que nos dice es que la persona que cometa o transgreda la ley, ¿verdad?, en desconocimiento de descompensación mental o que sea una persona que no pueda entender qué es lo que está realizando, ¿verdad?, a la hora de cometer este ilícito como tal, entonces no puede ser juzgado como tal. Esto entonces lo que nos dice a nosotros es que por una cuestión de salud, ¿verdad? En Costa Rica, por nuestros derechos y la salud primordialmente, ¿verdad? A la hora de transgredir una ley, si una persona, ¿verdad?, cuenta con una alteración mental o tiene un diagnóstico, que en ocasiones sí lo tienen, ¿verdad?, de previo, un trastorno mental, entonces debe ser inicialmente abordado y valorado por un profesional en salud mental. Acá inicialmente lo que sucede es que, ¿verdad?, la persona pues transgrede la ley, pues llega toda esta cuestión del Ministerio de Justicia, que es lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, que es como la policía en términos generales, la persona es detenida y es llevada a los tribunales. Si en ese momento, ¿verdad?, a la hora de definir qué es lo que pasó, la persona con la que se está vinculando en ese momento tiene un trastorno mental, un diagnóstico de trastorno mental o se encuentra descompensado, es primero llevado entonces a la seguridad social, ¿verdad?, al sistema de salud. Primero tiene que ser valorado por este profesional. El Ministerio de Justicia, acá nosotros tenemos, ellos tienen un departamento, por así llamarlo,
que llaman medicatura forense o psiquiatría forense. Entonces, lo que se hace en estos casos, si es una persona que está descompensada y el juez no sabe qué es lo que está pasando, pero que no pareciera no entender el contexto de la situación, o bien que su pensamiento está alterado, entonces lo que pasa es que se envía a valorar. Si no hay una persona de guardia en ese momento, se envía entonces a alguno de los hospitales a nivel regional o donde se haya situado el inconveniente y es valorado por un psiquiatra. Si no hay un psiquiatra en ese hospital de guardia, entonces es traído al Hospital Nacional de Salud Mental. Como les decía, por ser un país pequeño, nosotros podemos trasladarnos prácticamente en cuestión de horas de un lugar a otro a lo largo y ancho del país. Pues sí hay, ¿verdad? Lugares más cerca y otros que durarán unas 10 horas para trasladarse, pero es trasladado al Hospital Nacional de Salud Mental. Este hospital es un centro especializado, es el centro especializado para todo lo que tenga que ver con salud mental a nivel nacional. Entonces, todos los casos complejos, ¿verdad? Inclusive este va a tener que ser abordado acá. Esta es la puerta de entrada, digamos, al sistema de salud. Hasta tanto no se determine que esta persona, ¿verdad?, está compensada o descompensada, pues entonces no continúa toda la judicialización de la condición. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si se determina que era una persona que no contaba con un diagnóstico en trastornos mentales, que no estaba descompensada y que tal vez lo que estaba tratando era de evadir la justicia, pues entonces va a poder continuar con su proceso judicial tal cual lo haría cualquier persona. De lo contrario, ¿verdad? Si se considera a la hora de evaluar que la persona sí tiene o es portadora de un diagnóstico de trastorno mental o bien su condición actual no le permite entender qué es lo que está sucediendo y pareciera estar descompensada, entonces va a llevar un proceso diferente y empieza todo lo que nosotros valoramos y realizamos en este lugar. El Hospital Nacional de Salud Mental cuenta con diferentes programas y entre uno de sus programas está CAPENCOL. Estas son las siglas. El nombre del centro como tal es Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley. Inicialmente, hace varios años, hace más de 13 años, lo que sucedía era que entonces en un pabellón de este hospital venían a compensar estas personas y eran personas que se abordaban meramente, casi que de manera inmediata, se compensaba y seguían su proceso a nivel legal. Posteriormente, entonces las autoridades con muy buena voluntad política empiezan a formular este centro porque se consideraba también, ¿verdad?, que la salud era lo principal. De acuerdo a estos dos artículos que le mencioné, ¿verdad?, del Código Penal y de la Constitución Política. Entonces empezaron a revisar, ¿verdad?, cómo se podía formar este centro y cuál iba a ser el objetivo de este centro como tal. Este centro inicia sus operaciones en el 2011. En el 2011 nos sitúan fuera del hospital y esto era porque entonces había personas que consideraban vulnerables, que eran las personas sin esta condición legal, y entonces nos habilitan un centro relativamente cerca, pero fuera del hospital como tal. Posteriormente, hace 3 años, nos trasladan al hospital y nos construyen un centro especializado y esta es una de los rótulos que tenemos nosotros acá. ¿Verdad? Es un centro que cuenta con 3 pabellones, uno para las personas, y ya les voy a explicar un poquito en qué consisten las condiciones en las que trabajamos, para las personas cautelares, otras para las personas curativas y otro para las personas vulnerables en las que se contempla adultos mayores, condiciones especiales y otro pabellón, ¿verdad? Y mismo para las mujeres. Entonces, aquí empezamos a formar todo este equipo, ¿verdad? Visualizando que la enfermedad mental era en ocasiones motivo para la judicialización de ellas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Verdad? Y que lo he mencionado varias veces. Bueno, resulta que entonces las personas descompensadas cometían de una u otra forma o transgredían la ley y a pesar de que no podían ser juzgadas en igualdad de condiciones, tampoco se les brindaba una opción para compensarse y reinsertarse en sociedad sin transgredir la ley posteriormente. Entonces, nuestro objetivo principal, ¿verdad? Prácticamente es todo este proceso de compensación, de abordaje y de reinserción social. Como les decía, nosotros tenemos a nivel judicial 2 condiciones con los pacientes y entonces nuestros pacientes inicialmente vienen con una medida cautelar.
La medida cautelar lo que implica es que le puso una denuncia o transgredió algún tipo de ley y la persona viene para ser indagada inicialmente y ser valorada en caso de que no cuente con un diagnóstico de trastorno mental. En ocasiones, hace mucho tiempo, inicialmente cuando se formaba el centro, entonces algunas personas trataban de simular la enfermedad mental porque al ser un hospital, pues tiene muchísimas condiciones mejores que un centro penitenciario. Entonces, pues claro está que las personas trataban de simular, ¿verdad? Porque ellos lo que querían era estar en mejores condiciones y de una u otra forma ver cómo salían entonces de su proceso legal. Posteriormente, entonces nos hicimos bastante expertos en tratar de evadirlos a las personas que simulaban y trabajar, que era nuestro objetivo con estas personas con diagnóstico, ¿verdad? Entonces, las personas que ingresan de manera cautelar tienen procesos de evaluación y aquí vemos todo lo que es una evaluación de la enfermedad mental, ¿verdad? Desde la parte clínica, desde la aplicación de las pruebas psicológicas, la evaluación, el informe, ¿verdad? Y posteriormente, entonces, esto se le hace una devolución a todos los juzgados, a la parte legal, para que ellos valoren. Nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios y cada pabellón, entonces, cuenta con un profesional en psicología clínica, un profesional en psiquiatría, un profesional en medicina general, trabajo social, terapia ocupacional y enfermería por ser un hospital. Entonces, trabajamos de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria también, ¿verdad? La idea siempre es trabajar sobre la enfermedad mental del paciente y no necesariamente entonces con la situación legal, porque recuerden que, como les mencionaba, ¿verdad? En el Código Penal decía que, bueno, primero estaba la salud y posteriormente, ¿verdad? La comprensión del ilícito como tal y entonces empiezan a caracterizarse como personas inimputables. ¿Esto qué quiere decir, verdad? Que no se les puede juzgar por esta condición porque han pasado en situaciones de descompensación mental. Posteriormente, ¿verdad? Pues sí se consideraba que algunas personas tenían esta enfermedad mental, además que habían transgredido la ley, aunque fuese en descompensación, y entonces entrábamos a las medidas curativas. El juez acá lo que decía era que entonces, o lo que dice, ¿verdad? A la fecha es, bueno, sí cuenta con una condición mental, de trastorno mental que le dificulta la comprensión del ilícito, no se le puede juzgar, pero necesitamos entonces abordar la parte de salud y que esta condición como tal no se vuelva a dar. Entonces trabajamos con las medidas curativas en todo el proceso de rehabilitación y posteriormente de reinserción social, porque son personas, ¿verdad?, que en descompensación han realizado algún tipo de ilícito o transgredido la ley y que en ocasiones les cuesta mucho reinsertarse en sus poblaciones o en sus comunidades porque son rechazados, no solo, ¿verdad?, por la situación legal, sino también por su condición de trastorno mental. Entonces, se trabaja mucho con las comunidades tratando de explicarles qué era lo que pasaba, por qué estaba descompensado, por qué tiraba piedras, por qué trataba de agredir a las personas, por qué andaba desnudo en la calle, porque gritaba incoherencias, tratando de explicar lo que es la enfermedad mental, pero también educando a los familiares para que le den este apoyo a las personas con diagnóstico, ¿verdad? Para que puedan tomarse el medicamento, ¿verdad? Haya una adherencia al tratamiento y también que exista este apoyo para asistir a las citas o buscar ayuda en salud mental en caso de que las personas empiecen con una sintomatología prodrómica, ¿verdad? Que esto es el previo a la descompensación mental. Nuestro objetivo siempre va a ser tratar de reinsertarlos con sus familias. Lo que pasa es que en muchas situaciones, ¿verdad? En muchos casos, las familias ya no desean tener este arraigo con ellos. Entonces, necesitamos también acá del Estado tratando de reinsertarlos en comunidades nosotros llamamos albergues, que son comunidades con otras personas que también no cuentan con familia, que cuentan con algún tipo de discapacidad, pero que sí hay todo un equipo que les apoya socialmente, económicamente, ¿verdad? Y entonces la idea siempre es que ellos puedan vivir en sociedad porque un hospital no es un lugar para vivir, nunca lo va a ser. ¿Qué es lo que usualmente nosotros valoramos acá o cuál ha sido la epidemiología de nuestro centro? Los trastornos del humor
son parte de los diagnósticos con los que contamos, principalmente el trastorno afectivo bipolar. Una persona maníaca en descompensación suele tener algunas dificultades para ajustarse a todo lo que es la norma y en ocasiones pues se ve, ¿verdad?, afectado por la transgresión de alguna ley. Las personas con un diagnóstico de esquizofrenia, de los más frecuentes que antes utilizábamos con el CIE-10 era la esquizofrenia paranoide y el trastorno esquizoafectivo también. La discapacidad intelectual, si bien es cierto, en ocasiones llegan trastornos, discapacidad intelectual leve, los que más nos llegan son los trastornos, discapacidad intelectual moderada, que lo que pasa acá, ¿verdad?, es que llegan con trastornos de conducta y aquí es cuando se tornan agresivos y entonces sus familiares los abandonan y empiezan nosotros llamamos personas callejizadas, son personas que viven en la calle, literalmente, ¿verdad?, que anteriormente se les llamaba personas indigentes, ahora se les llama habitantes de calle también, ¿verdad? Pero entonces esto es lo que nosotros podemos ver con frecuencia acá. También tenemos los trastornos mentales por drogas y alcohol, que entonces en esta condición de consumo, lo que pasa es que presentan un trastorno psicótico agudo, secundario al consumo, y entonces en descompensación también transgreden algún tipo de ley. Los trastornos mentales orgánicos, entre los que vemos el trastorno afectivo orgánico y el trastorno de personalidad orgánico también, y el trastorno afectivo, el trastorno de personalidad antisocial, que en ocasiones entonces tenemos la persona con discapacidad intelectual leve, con un trastorno de personalidad antisocial o una persona con un diagnóstico de esquizofrenia y también, ¿verdad?, este otro trastorno de personalidad antisocial. En muchas ocasiones nos pasa que la persona ha vivido muchos años en la calle y entonces estas conductas que nosotros podríamos considerar como conductas asociadas a un trastorno de personalidad disocial o antisocial son conductas de sobrevivencia en esta condición, ¿verdad? No es lo mismo vivir en una casa, tener un cuarto, tener comida, tener una familia, que vivir en la calle, no tener dónde dormir, estar a la intemperie, no tener comida y estarse cuidando de las condiciones externas en una calle, ¿verdad? Entonces, en ocasiones ellos han aprendido, principalmente cuando tienen una discapacidad intelectual, a sobrevivir en condiciones extremas y su comportamiento tiende a ser así, ¿verdad? También extremo y tiende a la agresividad, que esto es, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros visualizamos. Ellos responden a un ambiente hostil de manera hostil. En los tipos de injusto penal, que es lo que usualmente también nos llega, ¿verdad? Son el incumplimiento de medidas de protección y entonces es cuando las familias han abandonado a estas personas o la red de apoyo pues se ha visto desbordada y entonces no los puede contener y entonces ellos les ponen, si nosotros llamamos medidas de alejamiento, esto quiere decir que ellos no pueden retornar a sus hogares porque han agredido tal vez a alguno de los familiares, entonces, ¿verdad? No pueden acercarse acá. ¿Qué es lo que pasa? Que por supuesto una persona que no entiende que no puede regresar a su casa porque tiene una enfermedad mental o porque está descompensado, pues lo va a tratar de hacer. Y entonces esto nos pasa con mucha frecuencia. Ellos tratan de regresar a sus hogares. En ocasiones llegan a casas que ni siquiera son de familiares, sino que recuerdan, ¿verdad?, de hace años que ahí vivía algún familiar y tratan de llegar ahí. Entonces, estas son algunas de las medidas que se incumplen. La desobediencia, esto es que en algunas ocasiones pues se les ha dado una condición, se les ha puesto una medida de protección a los familiares acceden bajo algunas normas a que la persona se mantenga en el hogar y ellos la incumplen, ¿verdad? Cuando son principalmente de consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, entonces se incumple el consumo y esto hace que se les active una medida y retornen. Entonces acá, agresión con arma, perdón, cuando hay personas descompensadas, daños, que era lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando ellos andan descompensados por las calles, tirando piedras, golpeando autos, golpeando personas, insultando personas. Abuso sexual hemos tenido, no es una de las causas principales, pero sí los hemos tenido. En ocasiones son con otras personas vulnerables, entonces son personas con discapacidad intelectual leve, ¿verdad?, que han abusado a una persona con discapacidad intelectual leve también.
Robo, en ocasiones es por como les comentaba, el proceso de callejización, pues entonces roban para poder comer o poder subsistir. Tentativa de homicidio, hemos tenido el homicidio y la agresión. Estos son como los principales injustos penales con los que nos llegan las órdenes a nosotros de internamiento. Lo que quería comentarles era un caso, uno de nuestros casos. El usuario ya no se encuentra con nosotros, él egresó hace bastantes años ya. Es un caso y por eso lo comento. Él permitió que el caso se publicara. El caso fue comentado por un periódico nacional. Y él sí fue usuario o paciente mío, ¿verdad? Él comentaba su historia y él decía, si yo puedo enseñarle a alguien algo para que estas condiciones no se repitan, yo quiero hacerlo. Por eso es que él entonces acepta que este caso sea permitido, ¿verdad? Y pueda ser compartido. Claro está que por cuestiones de privacidad no vamos a mencionar su nombre. Esto es un extracto de lo que se publicó en este momento en un periódico y entonces lo voy a leer inicialmente y después les voy a comentar cómo era el paciente. Él en este momento, bueno, para este reportaje él se cambia el nombre y él escoge, él mismo escoge este nombre y se pone Leonardo, se llama así, ¿verdad? Él se llama Leonardo para la publicación. Esto es, como es una reseña en un periódico, entonces van a encontrar, ¿verdad? Que es como leer una historia. Me permito leerlas. Leonardo mató al diablo con sus propias manos. La decisión de hacerlo no fue súbita. Durante varios meses unas voces le susurraban que ya el 2012 había llegado, que el fin del mundo estaba aquí. Tenía que matar al diablo. Si no lo hacía, el diablo vendría por él. No hizo falta, encontró al diablo dormido. Ya no había nada que explicar y no lo pensó dos veces. Con el corazón a 1000 por hora y aterrado, le clavó el cuchillo en la garganta, también en la muñeca. Su abuela rezaba el rosario en la sala. Cuando la policía llegó, Leonardo se estaba lavando la sangre de sus manos con una fuente cerca del lugar. Su pantaloneta y su camisa se habían manchado de ese líquido rojo con olor a muerte. El diablo había fallecido. El diablo que mató a Leonardo no era el diablo, era, irónicamente, una de las personas que más lo quiso en vida. El diablo que mató a Leonardo se llamaba Carlos y tenía 85 años. Carlos era su abuelo. Leonardo lo voy a seguir llamando, ¿verdad? Ese era el nombre que él escogía para este tipo de reportajes. Leonardo llega a nosotros a los 26 años. Él tenía dos hermanos, su familia estaba conformada, su papá, su mamá, dos hermanos mayores, y la diferencia entre sus hermanos mayores y él era de 10 años. Parece ser que no fue un embarazo planeado, sino que, ¿verdad? Pero sí fue aceptado. Lo que pasa es que sus padres entonces tenían pues sus ojos puestos en sus dos hijos mayores y como que de una u otra forma dejaron que Leonardo fuera creciendo en un contexto rural. Él era de una zona rural acá en Costa Rica, y entonces él pues prácticamente vivía, su familia era adinerada y entonces vivía pues en la zona, en los terrenos en los que ellos eran propietarios y los familiares estaban alrededor. Él crece mucho cerca del abuelo y la abuela porque era quienes lo acogían, porque sus padres trabajaban, sus hermanos mayores por esta diferencia tampoco era como que lo acogían dentro de la familia. Él lo comentaba, ¿verdad? Yo me crío como un hijo solo en un contexto con los abuelos. Él tenía, ¿verdad? Prácticamente que ir supliendo sus necesidades de manera independiente en un contexto familiar, puesto que él decía, yo no era el favorito de nadie. Yo tenía que buscar, por ejemplo, al llegar de la escuela o del colegio, que comer, siempre había comida, pero nadie me esperaba a mí. Era lo que él decía. Entonces, su abuela y su abuelo como que empiezan a ver esta situación, ¿verdad? De que no había tanta acogida por parte de sus padres y su familia, y entonces es como las personas más cercanas. Como les mencioné, era un contexto rural y las propiedades aquí en las zonas rurales son bastante amplias, y entonces él tenía la posibilidad de andar siempre cerca del lugar. La condición económica le permitía también tener acceso a diferentes cosas, y
Entonces él estudia en un colegio privado de muy buenas notas, por cierto, y pues al final, producto de el consumo de drogas, ¿verdad? Él inicia muy tempranamente por esta no supervisión que existía por parte de la fuente de apoyo. A los 13 años él empieza a consumir de manera muy esporádica, inicialmente cannabis y posteriormente empieza con algunas otras drogas. Pero él lo que siempre menciona era que, digamos, su droga de preferencia era la marihuana, era lo que él decía, y lo que hacía era fumar eventualmente. Posteriormente, ¿verdad? Como a los 15 años deserta el sistema escolar también y entonces empieza como a andar ahí. Él decía, yo empiezo a andar ahí en el barrio, a andar ahí entre los cafetales, entre las fincas de la familia. Y entonces, pues a veces le ayudaba a mi papá, a veces le ayudaba a mi abuelo, a veces no le ayudaba a nadie, a veces no quería hacer nada y así sigue, ¿verdad? Entonces a él, finalmente por el consumo, lo que hacen es echarlo de la casa, los papás, ¿verdad? Llegan a la condición de decirle, Leonardo, usted tiene que retirarse de este lugar porque no es más acogido aquí. Usted transgrede las normas que se le están implantando y era prácticamente el no consumir. Entonces, a raíz de esto, resulta que él empieza como a vivir en estas zonas, ¿verdad? Porque pues, él era de esta familia, en las áreas que ellos tenían, estos terrenos eran muy amplios, entonces él decía, yo podía vivir un día ahí donde guardaban los caballos, otro día podía dormir donde guardaban la comida de los caballos, y así, ¿verdad? Él empieza como a vivir y quien le daba la alimentación siempre era su abuelo y su abuela. Ellos sí, ellos lo dejaban entrar, bañarse. Después él empieza con unas conductas que él decía, yo empiezo con es todo esto raro, yo sentía que el diablo me perseguía, él estuvo en un proceso de rehabilitación de drogas, deja de consumir, aún así su familia, sus padres no lo acogen, son sus abuelos, y entonces lo que él decía es, yo sigo con estas ideas, pero ellos siempre decían que era que yo consumía. Entonces, prácticamente aquí lo que vemos es que la enfermedad mental nunca es considerada como una condición para él, sino más bien solo el consumo de marihuana, que era lo que él hacía. A raíz de todo esto, él sigue descompensado, ¿verdad? A tal grado que después, entonces, él decía, a mí me perseguía el diablo, yo no podía dormir, y ya empieza con todos los síntomas de la descompensación mental. ¿Qué son los síntomas de la descompensación mental? Las alucinaciones, los delirios, y él empieza entonces, como él lo dice ahí, ¿verdad? Ya había llegado el 2012 y el diablo lo estaba persiguiendo. Prácticamente él me dice, cuando yo maté al diablo, era el diablo o yo. Y por supuesto que su instinto de sobrevivencia lo que hace es, ¿verdad?, defenderse. Él lo mata. Por eso es que él ni siquiera huye. ¿Verdad? Cuando esta situación se da, por supuesto que su abuela es la que llama a la policía llega de inmediato y él estaba lavándose la ropa y las manos porque lo que estaba era sucio. Él no piensa que ha hecho nada malo, ni piensa tampoco que ha agredido a alguien, ¿verdad? A alguien que él conoce. Entonces él, cuando llega a la policía, él mismo ni siquiera corre, él habla con los policías. Los policías, él le dice ¿verdad? Que la policía le pregunta qué fue lo que pasó y él le dice, yo maté al diablo, estamos salvos, ya no nos va a perseguir. Entonces, a raíz de todo esto, pues entonces es ingresado inicialmente a un hospital y viene en completa descompensación. ¿Qué era lo que pasaba cuando él ingresó acá? Cuando él ingresó tenía un par de años descompensado y entonces esto hacía un poco más compleja su compensación mental. Él mantenía encapsulado este delirio de que el diablo lo estaba persiguiendo y que prácticamente él se había librado del diablo y había librado a las personas del diablo. Él duró alrededor de 6, 8 meses para poder compensarse y entender qué era lo que había pasado. Una vez que él logró compensarse después de algunos abordajes en farmacoterapia, pasa por diferentes tratamientos porque no se lograba compensar y mantenía estas ideas. Entonces, ¿verdad? Es un proceso bastante amplio, complejo, se le evaluó, las personas venían los familiares no venían, del todo no venían, pero sí algunos abogados tratando de ver qué era lo que había pasado en estos inicios, todavía era un poco más llamativo para los medios
los medios de comunicación la situación, porque entonces, bueno, Leonardo decía, yo maté al diablo, y entonces, ¿verdad? No se entendía exactamente qué era lo que estaba pasando. Él posteriormente, ¿verdad? Una vez compensado, sufre muchísimo porque logró compensarse en el transcurso de un año. Él cuando logra entender en dónde está, qué fue lo que pasó y a quién fue el que mató, se da cuenta que era la persona que lo había amado prácticamente toda su vida y lo había defendido de muchas otras condiciones, que era su abuelo. Él dice que no sabe por qué no agredió a su abuela, ¿verdad? Porque dice que estaban los dos juntos, pero que él iba centrado en defenderse él del diablo y entonces por esta condición es que él solo mata al diablo. Después de todo este proceso de compensación de la esquizofrenia, sufre un episodio depresivo a raíz de la comprensión del ilícito que había cometido. Y entonces con nosotros duró alrededor de 4 años. Fue un proceso difícil, muy difícil para él y por eso es que él decía, si yo logro que alguien entienda qué es lo que estaba pasando y si yo logro que alguien entienda que el diagnóstico de las enfermedades mentales es muy importante para que estas cosas no pasen, yo estoy logrando algo, ¿verdad? Él se sentía muy triste de saber qué era lo que había pasado, muy triste de nunca haber podido haber sido diagnosticado ni entender qué era su enfermedad. Inicialmente costó mucho, ¿verdad? Que él entendiera que tenía un trastorno, perdón, una esquizofrenia, precisamente por eso, porque lo primero que prima en él es la condición, ¿verdad? De culpa. Yo maté a esta persona. Entonces, después de todo el proceso depresivo, ya él empieza a entender que tiene una enfermedad mental y qué es lo que tiene que hacer para que no se vuelva a descompensar. Como les dije, él duró varios años con nosotros en todo este proceso de rehabilitación. El caso era un poco más complejo porque en la condición social, pues la familia no lo aceptaba, no lo aceptó nunca. Él tuvo que ir a un albergue porque la familia decía que no lo iba a tener. Y ellos nunca quisieron involucrarse en el proceso de rehabilitación, tampoco quisieron ser parte de la comprensión de la enfermedad mental. Y esto es lo que hacen en muchos casos, ¿verdad? Los familiares de nuestros usuarios. Ellos se desligan, es más sencillo desligarse que entender una enfermedad mental y depositar la culpa en las personas. Y entonces no tener que comprender qué es una enfermedad mental, cuál es el apoyo que nosotros como familiares necesitamos brindarle a estas personas para que estas condiciones no se repitan. Él termina este reportaje, ¿verdad? Diciendo, desearía no haber hecho eso y disculparme con él. Oro y le pido perdón a Dios. Me arrepiento de corazón sobre las cosas malas que he hecho. Como digo yo y como siempre lo he pensado, el asesinato y de lo malo que haya hecho yo le voy a tener que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Entonces él sí asume que es una condición después de la comprensión, que no es que él tomó la decisión de matar a su abuelo, sino que fue en el contexto de descompensación, pero él siempre entendió que él había sido quien lo había matado, ¿verdad? Y entonces él sí cargaba con esta culpa, a pesar de que trabajamos muchísimo con él desde la parte psicológica y psiquiátrica. Él entiende qué fue lo que pasó, sabe que no lo hizo con intención, pero siempre se sintió culpable mucho a raíz de que la familia se lo mencionaba con las pocas visitas que tuvo. Entonces, como que él asume esta culpa como propia y asume que esto, ¿verdad?, pudo haberse evitado cuando nosotros le explicamos en diferentes contextos que tal vez no pudo haber sido evitado. Este es el caso, como les comentaba que quería compartir, no es el único que hemos tenido de homicidio acá. Los homicidios con frecuencia son a personas cercanas, familiares cercanos, que en un contexto de descompensación, ¿verdad? Lo que pasa es esto, el diablo. Son personas que los van a atacar, son personas en los que si ellos no atacan, entonces se van a ver ellos atacados y por supuesto que el instinto de sobrevivencia lo que dice es defiéndase. Entonces, en muchos casos es, ¿verdad?, en esta condición. Y esto es, pues, lo que quería comentarles. Este es un periodo súper interesante para mí, para poder conversar con ustedes si tienen dudas, si tienen consultas, si tienen aportes. Y bueno, estoy a disposición de ustedes.
Con mucho gusto, estaba leyendo el chat, con mucho gusto. En realidad para mí es un placer poder compartir algunos de los casos que nosotros hemos trabajado acá. Em, y bueno, saber que la enfermedad mental es algo que puede suceder en cualquier contexto, no solo se da en algunos contextos económicos, sino que se da en cualquier condición prácticamente, ¿verdad? Y que el sano abordaje de ellos, pues lo que hace es también, ¿verdad? Mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas como seres humanos. Ujú. Estaba leyendo una pregunta, ¿cómo se manejan los casos en los que tras el delito se finge una enfermedad mental? ¿Cómo diseña? Sí hemos tenido algunos casos, bueno, hay diferentes, digamos, formas. Algunos fingen desde el inicio cuando son detenidos de manera legal y otros cuando ya están cumpliendo una pena, entonces tratan de simular una enfermedad mental. Estos se llaman, em, bueno, tienen otro nombre diferente que acabo de olvidar, un incidente de enfermedad se llama. Entonces vienen de centros penitenciarios. Siempre se evalúa, ¿verdad? Que la persona tenga una enfermedad mental y aquí entonces es cuando entra la expertise del equipo tratando de evaluar las condiciones de la persona y nosotros como psicólogos tenemos diferentes pruebas que nos ayudan a discernir si la persona está tratando de simular una enfermedad mental. Tenemos la ventaja de que por ser un equipo interdisciplinario tenemos acceso a diferentes fuentes, inclusive la familia, y entonces tratamos de a evaluar todo el contexto en el que la persona se ha desarrollado en los diferentes eventos, digamos, y en los últimos meses. Esto nos permite entonces evaluarlo. Si la persona está simulando, esto se le informa de manera inmediata al juez y sigue su proceso legal en la cárcel, ¿verdad? O en el centro penitenciario, o bien desde las condiciones que el juez así lo decida. Si no está simulando, entonces entra en este proceso, ¿verdad? De compensación mental, etcétera, etcétera. Pero inicialmente, digamos que acá tiene un peso importantísimo todo lo que es la evaluación a nivel psicológica y también toda la exploración del contexto social de la persona. Vamos a ver. Creo que esa era la pregunta que teníamos. Como les mencioné inicialmente, cuando empieza este proyecto como centro, o el centro como un proyecto, ¿verdad? Sí era con mucha frecuencia. Tuvimos un caso súper interesante también, que es de una persona, el abogado es quien le dice que simule la enfermedad mental y entonces le da una información académica, ¿verdad? Le dice, bueno, aprendas esto, esto es lo que usted tiene que simular. Y prácticamente traía una evaluación. En ese momento, pues se hacían algunas evaluaciones externas, no necesariamente de este centro, y entonces traía como algún diagnóstico. Posteriormente, entonces empiezan a valorarse y aquí nos damos cuenta que no tenía una enfermedad mental, pero el juez ya le había dado una medida de seguridad curativa. Al final, él mismo es el que dice, yo no quiero estar aquí porque los procesos eran muy largos y tardaban entre 3 o 4 años. Y entonces él dice, yo no quiero estar más en un lugar donde haya personas con enfermedad mental, yo prefiero estar en un centro penitenciario, porque en los centros penitenciarios ellos tienen algunas libertades que no tienen acá. Por ejemplo, acá, por ser un hospital, un centro de salud, ellos no pueden fumar, no pueden consumir ningún tipo de droga, y lo otro que no tienen por ser un centro de salud es visita conyugal, que es lo que ellos en ocasiones apelan. Entonces él decía, yo prefiero estar en una cárcel, si tengo que terminar mi condena de 5 años en la cárcel, yo prefiero estar allá que estar acá en un centro, en un hospital, en las que las condiciones son completamente diferentes y además tienden a ser muy controladas por esta cuestión, ¿verdad?, de tratar de tener a las personas en mejores condiciones. Entonces ellos tienen actividades sociales, recreativas, tienen diferentes abordajes y él no estaba, pues, sacando provecho de ninguno de las abordajes que nosotros les brindábamos porque no tenía una enfermedad mental. Entonces, bajo este contexto, él es quien al final dice, y verdad, tenemos que hacer toda una audiencia y es el juez el que le dice, bueno, le vamos a retirar esta condición y efectivamente terminó su proceso en cárcel, ¿verdad? Es como el único que hemos logrado que entre por una condición y luego cambiar la medida. Nosotros sí hemos tratado como de que ni siquiera se le imponga una medida, sino que pasen directamente, ¿verdad?, a continuar su proceso del legal.
Ujú. La otra pregunta es qué pruebas utilizamos. Nosotros, dependiendo del tipo de trastorno, tenemos como diferentes pruebas. Casi siempre las personas vienen con alteración de pensamiento, entonces las pruebas que nosotros utilizamos o tendemos a utilizar es el Rorschach. Utilizamos algunas otras pruebas de personalidad, por ejemplo, el PAI, tenemos el MMPI-2, el Millon, cuando son pruebas que se utilizan por deterioro también, por algún tipo de deterioro que puedan tener a nivel cognitivo, porque son personas adultas mayores que vienen en procesos de bueno, demenciales, es lo que nosotros llamamos. Entonces, trabajamos con el Neuropsy, trabajamos con el test de millas, trabajamos con la prueba de Wisconsin, trabajamos con el test de Barcelona, trabajamos con los Stroops y algunas otras escalas también, ¿verdad? Tratando de definir en qué parte tenemos el deterioro como tal. Para simulación usamos pruebas como el SIMS, usamos el TOM, que es para simulación de memoria, usamos el Rorschach también, ¿verdad? Para ver pues todo el pensamiento de la persona. Cuando es para discapacidad intelectual, tenemos las escalas Wechsler, tenemos el Tony 4, el Tony 2, el Beta 3, que son escalitas que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? A ver un poco más o menos la condición cognitiva de las personas. Y para los procesos de rehabilitación, pues entonces nos enfocamos no en pruebas, sino en procesos de acuerdo a sus habilidades y sus debilidades para tratar entonces de que las personas se vuelvan a reinsertar en un contexto social. Ujú. Bueno, en realidad la otra pregunta es, ¿podrías decir algunas técnicas para detectar la simulación? En realidad no tenemos técnicas, nosotros lo que utilizamos mucho es la observación clínica, toda la parte de evaluación, como les mencionaba, ¿verdad? La parte de evaluación es sumamente importante, pero también todo lo que es la investigación a nivel social. Tenemos la posibilidad como equipo interdisciplinario de ver cuál había sido el comportamiento previo al evento y también ir a las comunidades, no solo a las familias, sino que también a las comunidades y ver cómo la persona se estaba comportando, si se veía descompensado, si no, si la persona era una persona que no tenía ninguna dificultad, que estaba en un contexto de trabajo o un contexto familiar sin dificultades. Entonces lo que se hace es como una evaluación a nivel global para poder entonces definir si efectivamente la persona estaba simulando o no. Ahora, lo que pasa es que en muchas ocasiones las personas en el desconocimiento de la descompensación mental casi siempre lo que dicen es escucho voces, ¿verdad? Y eso no necesariamente es sinónimo de descompensación mental. Entonces, con la entrevista clínica, nosotros empezamos a abordarlos y ellos mismos nos van dando la información. A veces les ponemos una que otra trampilla y ellos caen. Entonces, ahí, ¿verdad? Vamos valorando qué tan compensada estaba la persona. Hay personas que llegan simulando enfermedad mental y un grado de descompensación total, pero son personas que comen solas, que pueden dormir bien, que se pueden autoasear, que pueden salir a la visita, ¿verdad? Y entonces cuando se les pregunta por la sintomatología, los síntomas son súper floridos y exacerbados, que uno sabe que no es coherente, ¿verdad? Y aquí sí es muy importante toda la conducta verbal y la no verbal. Entonces, esta incoherencia empieza a darnos a nosotros, ¿verdad? Una sugestión de simulación. Ujú. La otra pregunta es cómo se trabaja el impacto que genera la posición que toman los familiares en estos casos. Bueno, em, esto, el asunto acá, ¿verdad? Es que por ser una institución gubernamental, pues prácticamente lo que nosotros tratamos es siempre de incluir a las familias, ¿verdad? Y porque además consideramos que es un derecho, que nosotros tenemos acá en Costa Rica también la familia como un derecho, entonces se trata siempre de incorporar a los procesos de rehabilitación. Ahora bien, lo que pasa es que muchos usuarios nos llegan a nosotros sin familiar y entonces empezamos a indagar sobre su vida y prácticamente tienen varios años de vivir en callejización y no hay alguien como cercano que podamos entonces tratar de
incluir dentro del proceso de rehabilitación. A como también hemos tenido casos en los que los familiares dicen, bueno, mi papá, mi mamá murió, él es mi hermano, yo no quiero tener ningún tipo de relación con esta persona porque ha sido problemática siempre. Entonces son las personas que nosotros llamamos en abandono. Lo que pasa es que al tener una enfermedad o una discapacidad, entonces son personas que deben asumir el Estado. Y entonces aquí es cuando trabajamos para tratar de reinsertarlos después en sociedad, pero en albergues. Entonces acá trabajamos desde toda su compensación, todo lo que es adherencia, el insight de su enfermedad, que esto es súper importante. Ellos necesitan entender qué es lo que pasa con ellos cada vez que dejen de tomarse el tratamiento, por ejemplo, o por qué es que ellos escuchan voces, o por qué es que las personas se burlan de ellos, o por qué es que ellos no pueden aprender tan rápido como otras personas, y esto entonces hace que se sientan tan mal. Entonces sí es muy importante para nosotros todo el proceso del insight de la enfermedad, toda la parte de adherencia al tratamiento, y después trabajamos con estos albergues o hogares. En ocasiones se llaman albergues, perdón, hogares solidarios, que lo que hacen es, esto también es del Estado, son pequeñas familias, entonces no viven en albergues de 15 personas, sino que son 4 o 5 personas con 2 cuidadores, y entonces se llaman hogares solidarios, y trabajamos con ellos siempre en aras de que la persona pueda reinsertarse socialmente y salir del sistema de salud, porque como les decía, el sistema de salud o un hospital como tal no es un lugar para vivir para una persona, es un lugar para llegar a compensarse. Una vez que estemos compensados, es igual que una enfermedad física. Una vez que, ¿verdad?, la enfermedad esté curada de una u otra forma, ya tenemos que dejar el sistema de salud para poder entonces desarrollarnos como seres humanos en un contexto social, que es lo que casi siempre tratamos entonces de incentivar en estas personas. Pero, como les decía, ¿verdad? No siempre contamos con los familiares. En ocasiones sí, tenemos familiares que son muy comprometidos, y entonces lo que hacemos es trabajar con las comunidades en las cuales se van a reinsertar. Por ejemplo, en una comunidad, una vez tuvimos una comunidad indígena, ellos desconocían la enfermedad de este muchacho, y entonces lo que hicimos fue en varias sesiones educar a esta población, a esta comunidad indígena que lo asume como un miembro más con una discapacidad mental. Y entonces ellos entendían muy bien qué era lo que pasaba, por qué era tan importante que él se tomara la medicación, porque era, siendo de un contexto indígena también, precisamente por eso, porque ellos lo que en algún momento trataron fue de darle algún tipo de medicina natural, y pues no lo iba a compensar. Entonces tuvimos que trabajar con ellos haciéndoles ver la necesidad de este otro tipo de medicamento para que él se encontrara en mejores condiciones, la importancia de que él pudiera trabajar en la tierra, de participar en los eventos sociales, de tener siempre a alguien dispuesto a llevarlo a un centro de salud en caso de que presentara algún tipo de descompensación, y explicarles a ellos también, ¿verdad?, cuáles eran los síntomas prodrómicos, que eran estos síntomas que entonces iban a ser los indicadores de que se estaba descompensando. Ellos sí los acogieron súper bien, ¿verdad?, este usuario y la comunidad como tal, pero no siempre pasa. En ocasiones la familia sí lo acoge muy bien, y es la comunidad la que dice no lo queremos acá, y es entonces la familia la que debe trasladarse de un lugar de residencia con tal de poder asumir y darle soporte a su familia, que también hemos tenido estas situaciones. Ujú. Em, ¿Cuántas escalas pasan a cada caso? Todos los casos son diferentes, las evaluaciones a nivel psicológico siempre van a depender del usuario como tal o de la persona a la que estamos evaluando. Responde mucho a las necesidades, no es como una batería que tengamos lista para pasar, sino que siempre se evalúa de acuerdo a la necesidad de cada persona. Hay personas que vienen muy descompensadas y tenemos que esperar para poder evaluar. Hay otras personas que vienen en mejores condiciones y podemos evaluar, pero siempre es en función, ¿verdad?, de la entrevista clínica, la observación clínica, y nosotros esta pericia clínica que tenemos para poder irlos entonces abordando. Pero no hay una especificidad, tampoco un protocolo de qué escalas tenemos que aplicar o qué pruebas tenemos que realizar a la hora de evaluar uno de nuestros pacientes. Queda muy a criterio profesional. Nosotros somos 3 profesionales en psicología clínica, especialistas los 3, y entonces, ¿verdad? Trabajamos bajo la premisa de que la importancia del diagnóstico, y la observación y la entrevista.
No sé si tienen alguna otra consulta, algún comentario, algún caso que hayan podido visualizar cercano o en algún país también. Ujú. Interesante como el sistema penitenciario, quienes la población, nosotros tenemos en el centro alrededor de 140 personas y el 80% de nuestros usuarios son de sexo masculino. Muy pocas mujeres tenemos, como ¿verdad? En los centros penitenciarios. En Costa Rica tenemos alrededor de 8 o 10 centros penitenciarios y solo uno es para mujeres y uno para adultos, para adolescentes. Em, la otra pregunta es, bueno, ¿nunca se han equivocado al determinar si una persona simula o no? Pues en realidad, a la fecha, no he visto como, en ocasiones lo que pasa es que para poder poner un diagnóstico de simulación tenemos que estar muy seguros de esto y tenemos que tener, ¿verdad?, mucha información para poder llegar a esta condición. No es como que nosotros veamos al usuario un día y consideremos que esté simulando, porque en ocasiones dentro de la misma descompensación, ¿verdad? Pasa que ellos tratan de esconder su sintomatología porque esta sintomatología también es difícil para ellos. Entonces, no es una prueba que hacemos un día y que al otro día tenemos el informe. Esto puede durar alrededor de 2 semanas y entonces hemos tenido 2 semanas para visualizar al usuario, observarlo, evaluarlo, entrevistarlo. Nosotros trabajamos acá en el sistema de salud, trabajamos también con la policía penitenciaria, que es quien se encarga de ellos y de la seguridad de ellos, porque ellos están privados de libertad a pesar de que es un centro de salud. Y entonces, en ocasiones trabajamos también con la policía penitenciaria para que ellos nos reporten su comportamiento y sus actitudes y, bueno, su desempeño en los contextos en los que no están siendo observados por los profesionales en salud mental. Entonces, en ocasiones, ellos mismos nos dicen, como usted no quiso hablar, estaba temblando, decía que escuchaba voces, pero adentro estuvo jugando con los compañeros cartas, les ganó a todos, les contó las historias de la infancia, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿verdad? Todo esto hace que sea tan rico el abordaje en este centro precisamente por la cantidad de profesionales y las disciplinas que tenemos acá. Entonces, yo esperaría que no es que nos hayamos equivocado, sino que siempre tratamos de contar con toda esta información para poder poner un diagnóstico de simulación. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.